Tema 3. Conductores, semiconductores y aislantes. Como ya hemos visto en el tema número 2, los materiales pueden ser clasificados como conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores, la banda de valencia y la banda de conducción se encuentran muy próximas y en muchos casos se solapan. Aquí podemos ver en este esquema de las bandas de energía esta zona que aparece de un color amarillo representa la banda de valencia, y esta otra zona que aparece de un color celeste, la banda de conducción. En los conductores, la banda de conducción y la banda de valencia están muy juntas y en muchos casos se solapan. Los electrones yacen en la banda de valencia y muchos de estos fácilmente pueden pasar a la banda de conducción. De esa forma, estos electrones que se encuentran en la banda de conducción pueden conducir la corriente eléctrica. Aquí, por otro lado, tenemos una imagen de un circuito impreso. En este circuito podemos ver algunos caminos. Estos caminos están hechos de cobre, que es un buen conductor. Y aquí se muestra cómo se está ejecutando un proceso de soldadura con estaño. El estaño nos permite soldar los diferentes dispositivos electrónicos que vamos a conocer más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se muestran algunas puntas de estaño, ¿no? Aquí podemos ver una imagen del estaño tal como viene en su carrete. Este es un cable de estaño plomo, que es el cable que se utiliza para los procesos de soldadura, ¿no? Generalmente se utiliza este material para poder soldar diferentes componentes electrónicos. Entonces, en electrónica, básicamente utilizamos el cobre como un material conductor. Tenemos los semiconductores. Los semiconductores son materiales que han revolucionado la electrónica y nos va a ocupar algunos temas más adelante para comprender mejor cómo se construye y cómo los semiconductores nos ayudan en diferentes dispositivos electrónicos. Los materiales semiconductores tienen las bandas de valencia y las bandas de conducción muy próximas, separadas por una banda prohibida muy estrecha, como lo hemos visto en la teoría de bandas. Aquí el esquema. Aquí, esta es la zona que está representada por la banda de valencia y esta es la zona que representa la banda de conducción. Entre la banda de valencia y la banda de conducción hay una zona de energías que los electrones no pueden ocupar, al cual le conocemos como banda prohibida. El ancho de la banda prohibida, el cual se denota con la letra EG, es muy pequeña para el caso de los semiconductores. Los electrones en la banda de valencia pueden pasar a la banda de conducción si es que se le proporciona alguna cantidad de energía en forma externa, ¿no? Por ejemplo, se le puede dar calor, se le puede irradiar al material con luz, de tal forma que los electrones, al ganar energía suficiente, pueden pasar a la banda de conducción y entonces el semiconductor puede volverse un conductor. Aquí, por otro lado, tenemos la imagen del silicio, que es uno de los principales semiconductores que se usa mucho para la fabricación de componentes electrónicos. Luego tenemos aquí una tablita de los principales sólidos cristalinos semiconductores con las respectivas anchos de la banda prohibida. Obviamente el ancho de las bandas prohibidas disminuye conforme el material aumenta su temperatura. Acá tenemos algunos sólidos semiconductores. Está el silicio. El silicio a 0 Kelvin tiene aquí un
ancho de banda prohibida de 1.17 electronvoltios y a 300 Kelvin 1.14. Podemos notar que a la temperatura de 0 Kelvin el ancho de la banda prohibida es mayor que a 300 Kelvin. Así, en general, cuando la temperatura aumenta, el ancho de la banda prohibida se hace más pequeña, y lo que significa que los electrones de la banda de valencia pueden saltar con más facilidad hacia la banda de conducción. Otro de los sólidos cristalinos es el germanio. El germanio, acá está el símbolo del germanio. El germanio a 0 Kelvin tiene un ancho de banda prohibida de 0,74 electronvoltios. A 300 Kelvin el ancho es menor, 0,67 electronvoltios. Comparando el silicio con el germanio, podemos notar que el germanio tiene un ancho en la banda prohibida menor que el silicio, ¿no? Eso significa que el germanio fácilmente puede convertirse en un conductor. Cuando se le proporciona la suficiente cantidad de energía, los electrones pueden pasar de la banda de valencia hacia la banda de conducción mucho más fácil que en el silicio. Después hay otros compuestos semiconductores donde ya hay más de dos elementos, ¿no? Aquí tienen por ejemplo arsénico con galio, y aquí en el caso del arsénico con galio el ancho de la banda prohibida es 1,52 a 0 Kelvin y 1,43 a 300 Kelvin. Se verifica que para todos los semiconductores a mayor temperatura el ancho de la banda prohibida disminuye, haciéndose más posible, digamos, siendo mayor la posibilidad de conducción por parte de los semiconductores. Luego tenemos a los aislantes. Los aislantes tienen una banda de valencia y una banda de conducción que están separados con un ancho de banda prohibida de alrededor de 10 electronvoltios. Esto hace que los electrones de valencia difícilmente pasen a la banda de conducción, y entonces ocurre que los materiales aislantes no son buenos conductores de la corriente eléctrica. No hay electrones libres en la banda de conducción. Los aislantes, sin embargo, son muy importantes en electrónica y en general cuando se trabaja con conductores eléctricos. Los aislantes y los conductores van de la mano, puesto que siempre necesitamos aislar el paso de la corriente a través de los conductores. Aquí tenemos un ejemplo aquí en la foto de cómo aislantes hechos de plástico cubren al conductor de cobre, ¿no? En general nosotros vamos a ver a los aislantes y los conductores siempre van juntos, ¿no? Entonces nuevamente repetimos, podemos nosotros clasificar a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Una forma también de clasificar a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes es tomando en cuenta la resistividad de los materiales. La resistividad es una propiedad física y de acuerdo a los valores que toma la resistividad para muchos materiales podemos también clasificarlos en conductores, semiconductores y aislantes. Acá hay una tabla de la resistividad de muchos elementos o sustancias. Por ejemplo, en esta primera tabla tenemos que la resistividad de la plata es de 1,59 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Esa es la unidad de la resistividad. Esta es la resistividad de la plata, que es una de las resistividades más pequeñas, lo que significa que la plata es uno de los mejores conductores que hay, ¿no? Si seguimos leyendo la resistividad para el resto de los materiales, por ejemplo tienes para el cobre, para el oro, para el aluminio, el wolframio o tungsteno, que es el material que se utiliza en las lámparas incandescentes, el níquel, hierro, platino y plomo. Si analizamos cada uno de los valores de las resistividades, vamos a notar que la plata es uno de los mejores conductores
puesto que su resistividad es pequeña. A menor resistividad, mejores conductores. El que tiene aquí la resistividad más alta es el plomo, ¿no? El plomo es uno de los materiales que tiene la resistividad más alta. Ahora, si ustedes comparan aquí entre la plata y el cobre, tenemos pues que estos dos metales son los que tienen resistividades más pequeñas, por lo tanto son los mejores conductores que tenemos. Ahora, nosotros no utilizamos plata obviamente en los cables ni en los circuitos electrónicos para que conduzcan la corriente fácilmente. Esto se debe obviamente porque la plata es muy costosa. Y en lugar de plata usamos cobre. La mayoría de los conductores que se utilizan en electrónica y en general para conducir la corriente están hechos de cobre. En algunos casos se utilizan aluminio, ¿no? En los cables de alta tensión muchos de estos están hechos de aluminio, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos también se utilizan fierro. Por ejemplo, las carcasas de los supresores, las carcasas de los estabilizadores de corriente eléctrica que muchas veces usamos en nuestra computadora tienen una carcasa de hierro, ¿no? Necesitamos que estos sean buenos conductores para que la corriente pueda fluir hacia tierra. Por otro lado, tenemos un conjunto de materiales cuya resistividad es bastante grande. Tenemos los semiconductores que ya hemos visto, el silicio y el germanio, tiene una resistividad de 4300, 0,46 ohmios, por ejemplo. Los aislantes tienen resistividades bastante grandes. Fíjense acá en los valores de las resistividades de los aislantes. Por ejemplo, vamos a ver uno de los aislantes que más usamos nosotros en electrónica, que viene a ser el teflón, que tiene alrededor de 10 a la 13 ohmios metros. Compáralo con el cobre. La resistividad del cobre es del orden de 10 a la menos 8. La resistividad del cobre es del orden de 10 a la menos 8. Mientras que la resistividad del teflón es del orden de 10 a la 13. Podemos ver que el teflón tiene una resistividad muy grande. Precisamente al tener una resistividad muy grande, significa que se resiste al paso de la corriente mucho más que el cobre. Entonces, recuerda que la resistividad también es un indicador en el proceso de clasificación de los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Recuerda que la resistividad es también una propiedad que nos permite clasificar a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. La resistividad varía en función de la temperatura. Aquí se observa una gráfica de la resistividad del cobre en función de la temperatura. Observen aquí, estos son los valores de la resistividad. Acá están los valores de la resistividad. Va de 0 a 8 en esta gráfica. Y por acá están los valores de la temperatura. De menos 200 a 800 grados Celsius. Esta es una curva que se ha obtenido en forma experimental. Se ha medido la resistividad y cómo esta varía en términos de la temperatura. Se observa para el cobre, este es el símbolo del cobre, Q, ¿no? Q es el símbolo del cobre. Observa para el cobre, la resistividad aumenta conforme la temperatura aumenta. Eso significa que cuando los materiales conductores se calientan, su resistencia aumenta y en consecuencia se oponen cada vez más al paso de la corriente. Esta es una característica de los conductores. Los semiconductores tienen un comportamiento diferente. Veamos aquí, vamos a concentrarnos nuestra atención ahora en esta imagen. ¿Qué ocurre con la resistividad conforme la temperatura aumenta? En el germanio, la resistividad disminuye. Luego, de cierto valor en la temperatura, la resistividad aumenta. Tiene una curva muy diferente a la que presenta el cobre, ¿no?
El cobre aquí, la resistividad aumenta conforme la temperatura aumenta. El cobre tiene una resistividad que aumenta, fíjense acá en la gráfica. En el germanio, como hemos visto, cuando se calienta, los electrones de la banda de valencia pasan a la banda de conducción. El semiconductor del germanio se vuelve buen conductor. Eso significa que su resistividad debe disminuir. Eso es lo que observamos acá. Fíjense acá, cuando la temperatura aumenta, repito, cuando la temperatura aumenta en el germanio, los electrones de la banda de valencia pasan a la banda de conducción. Y entonces, al haber electrones libres, el germanio se vuelve buen conductor. Eso es lo que se observa en esta gráfica. Al aumentar la temperatura, la resistividad del germanio disminuye, lo que significa que se vuelve buen conductor, porque menos resistividad, mejor conducción. A diferencia del cobre, en el cobre, cuando la temperatura aumenta, la resistividad aumenta, significa que cada vez tenemos más oposición al paso de la corriente. La resistividad entonces es una característica que cambia en los conductores de una forma diferente a la de los semiconductores. En lugar de hablar de la resistividad, también podríamos hablar de la conductividad. La conductividad es la inversa de la resistividad. Acá tenemos nuevamente dos gráficos que nos va a ayudar a comparar el comportamiento del cobre, que es un buen conductor, y el comportamiento del germanio, que es un semiconductor. La conductividad se representa con la letra sigma del alfabeto griego. Acá está la letra sigma. Esta es la letra sigma del alfabeto griego. Entonces vamos a ver cómo varía la conductividad con la temperatura. Los materiales que tienen conductividad grande significa que son buenos conductores. Los que tienen conductividad pequeña significa que son malos conductores. Observemos qué pasa con el cobre. Esta también es una gráfica experimental. Observemos qué pasa con el cobre cuando la temperatura aumenta. Acá hay una gráfica donde la temperatura va a cambiar desde 200 Kelvin hasta 1000 Kelvin. ¿Qué pasa con la conductividad del cobre cuando la temperatura aumenta? Observa la imagen. La conductividad disminuye. Ahora veamos qué pasa con el germanio. Cuando la temperatura aumenta, la conductividad del germanio aumenta. Eso significa que conforme la temperatura aumenta, el germanio se vuelve buen conductor. Nuevamente, traigamos a nuestra mente la teoría de bandas de conducción. Recuerda que en el germanio, al ser un material semiconductor, los electrones de la banda de valencia pueden saltar o pueden moverse hacia la banda de conducción. Hay un pequeño ancho en la banda prohibida que es posible que los electrones lo puedan saltar cuando la temperatura aumenta. Entonces, cuando la temperatura aumenta, los electrones de la banda de valencia pasan a la banda de conducción y entonces el semiconductor se vuelve buen conductor. Eso es lo que también estamos viendo en esta gráfica. Cuando la temperatura aumenta, el germanio, que es un semiconductor, se puede convertir en un buen conductor. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos concluido el tema 3, conductores, semiconductores y aislantes. Un resumen que debe quedar en nuestra mente es: los conductores tienen resistividad que aumenta conforme a la temperatura. Los semiconductores tienen resistividad que disminuye con la temperatura. Los semiconductores se vuelven buenos conductores cuando la temperatura aumenta.